¿Cómo pasas de ser el máximo goleador de tu país a nivel selección a ser alguien que ya no reconocen ni sus propios fans? Aquí está su primero del torneo. Y como que no queda mucho que calle a la gente, pero bueno, él sabrá. Esta es la historia de Javier Chicharito Hernández, un joven que lo tenía todo: talento, carisma, fe, pero sobre todas las cosas, la admiración de todo un país. Parece Hernández para empujar. Segundo mundial consecutivo anotando para el hombre del United. Pero lamentablemente en algún punto algo cambió. Dejó de ser el futbolista para convertirse en un personaje. Y poco a poco perdió lo que alguna vez lo hizo tan especial. ¿Cuál es la razón principal por la que le caes mal a la gente? Porque no toleran mi luz. ¡Vemos! ¡Se está poniendo chingón! Hoy vamos a hablar de su ascenso y su caída, pero sobre todo de qué es lo que pasa y cuál es el precio que hay que pagar cuando te pierdes a ti mismo. Sean bienvenidos al partido de hoy. Para Javier Hernández, el fútbol no era solo un deporte, era herencia, destino y convicción. Nieto de Tomás Balcázar, figura del Guadalajara y mundialista en 1954, e hijo de Javier Chicharo Hernández, seleccionado nacional en México 86, el Chicharito creció entre historias de mundiales, entrenamientos y sacrificios. Pero más allá de los genes, lo que marcó su infancia fue su mentalidad. Desde niño entendió lo que significaba el esfuerzo, el compromiso y la responsabilidad de portar una camiseta. Ingresó a las fuerzas básicas de Chivas a los 9 años, aunque en un inicio su mamá dudaba si sería buena idea exponerlo tan joven al camino del profesionalismo. Su hijo ya lo tenía claro, quería dedicarse a esto. Sin embargo, no todo fue color de rosa. En 2005, cuando muchos de sus compañeros fueron campeones del mundo sub-17, él quedó fuera de la convocatoria. Esa herida, en lugar de derrumbarlo, le enseñó a levantarse. Ahí se gestó una mentalidad resiliente, capaz de transformar los malos momentos en motivación y aprendizaje. El 9 de septiembre de 2006, la historia comenzó a cambiar. Entró de cambio frente a Necaxa y marcó un gol, el cual no era casualidad. Ese gol representaba años de trabajo silencioso, esfuerzo en fuerzas básicas y una mentalidad de aprendizaje constante. Desde sus primeros minutos con Chivas, Chicharito mostró una mezcla única de humildad, alegría y competitividad. Con el equipo rojiblanco jugó 80 partidos y anotó 29 goles. Pero más allá de las cifras, conectó con la afición por su entrega total y su actitud contagiosa. En el torneo Bicentenario 2010 se consagró como campeón de goleo y su presencia en torneos como la Copa Libertadores confirmó que no era una moda pasajera, estaba listo para algo más grande. Su mentalidad era clara: trabajar en silencio, hablar en la cancha y nunca olvidar sus raíces. Entonces ocurrió lo impensado. En 2010, el Manchester United, uno de los clubes más grandes del mundo, anunciaba su fichaje. El impacto fue inmediato y la selección mexicana lo celebraba, pero Chicharito mantenía los pies en la tierra. En su paso por el United jugó 157 partidos y anotó 59 goles. Se adaptó rápido, brilló en su primer año ganando la Premier League y jugando de titular la final de la Champions League. Pero más allá del talento, lo que sorprendía era su profesionalismo, siempre listo, siempre positivo, siempre enfocado. Nunca necesitó ser protagonista fuera del campo para destacar dentro de él. Su llegada a Europa fue inspiración para miles de jugadores mexicanos, demostrando que con disciplina, actitud y preparación mental, un joven mexicano podía conquistar el escenario más grande del fútbol mundial. Después de dejar huella en el Manchester United, Chicharito siguió construyendo su camino en la élite del fútbol europeo. Su llegada al Real Madrid en 2014 fue uno de los momentos más mediáticos de su carrera. Aunque no fue titular indiscutible, supo esperar su momento y cuando llegó, respondió con 9 goles en 33 partidos, entre ellos el inolvidable tanto al Atlético en Champions League. Luego vino al Bayer Leverkusen, donde recobró su rol goleador, 39 goles en 76 partidos. En Alemania brilló por su capacidad para definir con una sola oportunidad, reforzando su fama como un delantero letal. Más tarde, en la Premier League con el West Ham y su paso por el Sevilla, dejó destellos de su calidad, aunque su rendimiento comenzaba a ser irregular. Lo más notable
en esta etapa no fue solo el rendimiento, sino su capacidad de adaptación, su perseverancia ante las críticas y su mentalidad para no rendirse ante los cambios constantes de ciudad, idioma y entorno. Chicharito mostró aquí su resiliencia como profesional. La gente celebraba cada gol con alegría infantil, sin arrogancia, y hablaba con humildad, sin poses de estrella. El público veía en él algo más que un futbolista, veía un modelo de perseverancia. Tal vez no era el más técnico, ni el más alto, ni el más fuerte, pero compensaba todo con entrega, actitud y una convicción inquebrantable. Este carisma, sumado a sus estadísticas, lo hizo ganarse un lugar entre los jugadores mexicanos más queridos y respetados de su generación. Con la camiseta del Tri, Chicharito fue sinónimo de gol y pasión. Jugó 109 partidos y marcó 52 goles, convirtiéndose en el máximo goleador histórico de la selección mexicana. Participó en 3 Copas del Mundo, 2010, 2014 y 2018, y aunque nunca fue la figura absoluta, siempre respondió cuando se le necesitaba. Su gol a Francia en Sudáfrica, su anotación a Croacia en Brasil y su tanto ante Corea del Sur en Rusia lo convirtieron en parte de la memoria colectiva del fútbol mexicano. Más allá de los números, su liderazgo emocional en la cancha y su conexión con la afición lo posicionaron como una pieza fundamental del equipo durante una década. Durante sus mejores años, Javier Chicharito Hernández fue más que un goleador, fue un símbolo de constancia, disciplina y valores. La familia fue siempre su motor, el esfuerzo, su lenguaje diario, y la fe, su refugio en los momentos clave. En cada gol, en cada entrevista, en cada gesto dentro y fuera de la cancha, se notaba el arraigo a esos pilares. En una entrevista para Telemundo en el año 2015 mencionaba: para ser de los mejores del mundo tienes que ser muy buena persona. Una enseñanza que según él lo acompañó desde pequeño y que reflejaba lo que su entorno familiar siempre le inculcó, dejando ver que esos valores seguían vivos, aunque el rumbo de su carrera comenzaba a cambiar. Su llegada al LA Galaxy en el 2020 no solo marcó el final de su aventura europea, también fue el inicio de una nueva etapa en la que enfrentaría los desafíos más profundos de su vida, y donde muchos de esos valores a los que tanto estaba arraigado comenzarían a ponerse a prueba. Hasta este punto, Chicharito era sinónimo de entrega, fe y goles, un referente que combinaba carisma, esfuerzo y una historia de superación que inspiraba. Pero todo cambió en 2017, y no fue de golpe, fue un quiebre lento, silencioso, que se fue manifestando en su discurso, en su forma de jugar, de hablar y de vivir. En medio de una mala racha futbolística en el West Ham y tras su ruptura con su pareja, Javier conoció a Diego Dreyfus, un coach de vida sin formación en psicología, pero con un discurso poderoso y disruptivo. Dreyfus entró en su vida en un momento de gran vulnerabilidad emocional, y Chicharito no solo lo escuchó, se aferró a él. Por otro lado, Javier por primera vez vivía completamente solo en Inglaterra, lejos de su familia, y lidiando con más presiones de las que podía manejar. Dreyfus lo retó con preguntas existenciales, lo confrontó y lo invitó a reconstruirse desde otra perspectiva. El problema no fue el cambio en sí, sino la forma en que ese discurso fue absorbiendo su identidad previa. Lo voy a escribir así: tu adolescencia la estás viviendo de manera tardía y se expresa, ha salido en pendejadillas externas que no me afecta, la verdad. No platico con el futbolista, hablo con el ser humano, decía Dreyfus. Para muchos, este nuevo mentor encendió en Chicharito una chispa de rebeldía, pero también lo desconectó de su esencia. Platico con el Chicharito para que meta goles, para que te tenga contento, ¿verdad? Para eso no me contratan, compadre. Entonces, todos los que han hablado de mí creen que saben a qué me dedico. Todos, inclusive los de los programas de fútbol, no tienen ni puñetera idea a qué me dedico, pero hablan de mí. Bajo la influencia de Dreyfus, Chicharito adoptó un discurso más desafiante y provocador. Comenzó a expresarse con groserías en público, respondía agresivamente a críticos en redes sociales y mostraba una actitud que contrastaba con su imagen anterior. Este cambio generó controversia y desconcierto entre aficionados y medios. Y el problema no era su nueva confianza, sino la desconexión emocional con el entorno que antes lo admiraba por su humildad. La gente cree que estoy loco, pero solo estoy despertando, decía Chicharito. Javier empezó a hablar desde un lugar distinto, con un tono más introspectivo, pero también más distante, más egocéntrico. Se sentía liberado, pero también cada vez más aislado del entorno que lo había acompañado durante toda su carrera. Y ese nuevo rumbo trajo consecuencias.
Chicharito comenzó a alejarse de su círculo íntimo, su entorno cambió, se distanció de amigos, familiares y hasta del cuerpo técnico de la selección mexicana. En 2019, un acto de indisciplina en una concentración del Tri, donde organizó una salida con compañeros, terminó en sanciones y en su exclusión progresiva del equipo nacional. Esa desconexión no fue solo profesional, fue emocional. Lo que antes era familia y contención se volvió ruido, lo que antes era identidad se transformó en tensión. Para ser de los mejores del mundo, tienes que ser muy buena persona, había dicho alguna vez. Paradójicamente, parecía que ese principio ya no guiaba sus pasos. Lo más duro es que en este proceso vino acompañado de pérdidas emocionales reales. La muerte de su abuelo Tomás Balcázar, una de sus mayores influencias, su divorcio con su esposa Sara, madre de sus hijos, y una presión constante por demostrar algo, incluso cuando ya no estaba claro para quién ni por qué. Nos estamos retirando ya del sueño europeo. Que estoy bien, no, pero les quería hablar. Diego también me dijo que lo estábamos platicando. Para todos, pero sé que no es nada fácil, niño, nada fácil, nada. Más porque sé que sí puedo, ¿sabes? En una entrevista se mostró conmovido, vulnerable, reconociendo que por momentos se había perdido. Habló de sus hijos, de la ausencia de su abuelo y de cómo su búsqueda de crecimiento personal lo llevó a lugares dolorosos. A veces, en nombre del crecimiento, terminas alejante de todo lo que te construyó. Parecía decir sin decirlo. Este fue el verdadero punto de quiebre, cuando el personaje devoró a la persona, cuando Javier dejó de ser Javier para convertirse en Chicharito 2.0, más fuerte quizá, pero menos auténtico. Es que fíjate, es que es exactamente, imaginémonos cosas chingonas, carajo, imaginémonos, échele. Todo cambio tiene consecuencias, y el de Chicharito fue tan drástico que lo llevó poco a poco a perderlo todo, futbolísticamente hablando. Con el tiempo, los choques no solo fueron internos. Chicharito comenzó a tener roces constantes con medios de comunicación que cuestionaban su rendimiento, su liderazgo y su actitud. Respondía con evasivas o con frases que solo alimentaban el fuego. Con los fans, la desconexión fue evidente. De ser un ídolo nacional, pasó a dividir opiniones. Su cambio fue tan fuerte que muchos dejaron de sentirse identificados. Ya no era el Chicharito de todos. Sus entrevistas reflejaban a alguien distinto, enfocado en su crecimiento personal, en elevar su energía, en ser la mejor versión de sí mismo. Frases que, aunque válidas en su fondo, parecían ajenas al contexto del fútbol de alto rendimiento. Mostraba poco interés en el entorno colectivo. Casi no hablaba de equipos, ni de compañeros, ni de metas grupales. Todo giraba en torno a él y su proceso, una actitud que desde fuera se percibía como individualismo, incluso hasta soberbia. Si él es Chicha Dios, ustedes le siguen pelando el tronco doblado, triplicadamente doblado, ¿sale? Se lo siguen pelando. Nada más quiero que lo sepan. Mientras su fútbol se apagaba, su presencia digital crecía. TikTok, streams, podcasts, reflexiones grabadas en blanco y negro, colaboraciones con marcas. Chicharito dejó de ser un futbolista y se convirtió en un personaje de redes. Su faceta de influencer ganó protagonismo, pero a medida que aumentaban los likes, disminuía su impacto en la cancha. El profesional comprometido dio paso a un perfil más mediático, más superficial, más preocupado por el mensaje que por el rendimiento. Bueno, vámonos al jaleo, chat, vámonos al jaleo. Durante años, Javier Hernández construyó una identidad basada en el esfuerzo, el compromiso y el deseo de trascender a través del fútbol. Esa identidad lo llevó a ser un ídolo, a marcar goles en los estadios más importantes del mundo. Pero con el tiempo, algo cambió. El jugador que se vaciaba en la cancha empezó a hablar más de energías, vibraciones y procesos internos que de trabajo, juego en equipo o metas deportivas. Dejó de parecer futbolista para parecer algo más. Y cuando un jugador se aleja de lo que lo hizo grande, de sus hábitos, de su mentalidad competitiva, de su entorno natural, comienza a perder el rumbo. Estupidez, yo sé que es un stream, es una estupidez, y hay cosas más importantes en esta vida y entiéndamelo, sé las proporciones, pero lo que significa esto para mí
En el fútbol de alto rendimiento, el entorno cercano no es solo compañía, es sostén, equilibrio y ancla emocional. Cuando esa red se rompe, ya sea por distancia, conflictos o decisiones personales, el jugador queda expuesto, no en la cancha, sino en su interior. Chicharito comenzó a alejarse de su círculo íntimo, familia, amistades, compañeros y figuras clave en su desarrollo dejaron de estar presentes en su día a día. Y aunque este distanciamiento pudo parecer un intento de independencia, en realidad marcó el inicio de una desconexión profunda. Ese cúmulo de duelos, ausencias y emociones no procesadas marcó un quiebre. Pero, en lugar de buscar un acompañamiento psicológico profesional, alguien capacitado para ayudarlo a transitar ese momento, apareció Diego Dreyfus. Y en vez de contención emocional, recibió discursos, en vez de escucha, recetas, en vez de guía, una narrativa egocéntrica que lo alejó aún más de sus raíces. Lo más complejo fue que ese vacío no fue abordado desde el cuidado emocional ni el trabajo psicológico. El duelo por la muerte de su abuelo, una figura crucial en su vida, quedó sin elaborar. En lugar de sanar, se reconfiguró su narrativa personal con ideas de autosuficiencia y ruptura. Y en ese espacio, Diego Dreyfus tomó un rol central, no como guía emocional, sino como ideólogo de un cambio que lo llevó aún más lejos de lo que lo hizo un día grande. Ese vacío emocional, afectivo y profesional fue terreno fértil para que se desdibujara su identidad como jugador y con el tiempo también como persona. En su búsqueda por crecer, por entenderse, por sanar, Chicharito cayó en discursos que prometen respuestas fáciles a problemas complejos, filosofías que disfrazan el ego de autoconocimiento, mensajes que suenan profundos, pero que a menudo ignoran lo colectivo, lo ético y lo humano. Su vínculo con Dreyfus lo llevó a adoptar un nuevo discurso. Ya no se trataba de esfuerzo, sino de vibrar alto. Ya no hablaba de sacrificio, sino de merecerlo todo. Y así, poco a poco el mensaje dejó de conectar con la realidad del fútbol profesional. La presión, el fracaso, la crítica, todo era minimizado en pos de una falsa autosuficiencia. Pero el rendimiento no se sostiene con frases, se sostiene con trabajo, disciplina, autocrítica y conexión real con el juego. No me llevo bien con nadie de Chivas, acuérdense que la prensa siempre tiene razón, acuérdense. Soy súper grillero, soy muy mal compañero, rompo vestidores y que no sé nada de fútbol, acuérdense. Soy odioso, mamón, o sea, soy un asco. La prensa siempre tiene la razón, siempre. Después de años marcados por altibajos, discursos confusos y una desconexión evidente con el fútbol, Javier Hernández regresó al lugar donde todo comenzó. Para muchos fue una señal de esperanza, volver a casa, a ese punto de partida donde todo era más simple y el fútbol tenía sentido. En el papel parecía la oportunidad perfecta para reescribir su historia, pero la realidad fue más cruda. Desde su llegada, las lesiones no lo han dejado en paz y su compromiso ha sido cuestionado, no por falta de palabras, sino por falta de acciones. Más presente en redes, en streams, en discursos motivacionales que en la cancha. Esa desconexión entre lo que dice y lo que transmite con su actitud marca una distancia incómoda entre el jugador y el club. La afición vivió su regreso con sentimientos encontrados. Por un lado, estaba la nostalgia de volver a ver al ídolo enfundado en la rojiblanca. Por el otro, el escepticismo de quienes ya no lo ven como el líder que Chivas necesita. Y es que las formas pesan, las actitudes, los gestos, los silencios y también los excesos, los lives, los discursos místicos, las excusas. En el terreno de juego, su impacto ha sido casi simbólico. Fuera de él, muchas de sus posturas han generado burlas, críticas e incluso rechazo tanto en la afición de Chivas como en los de la Liga MX en general. Hoy, el relato de redención parece desmoronarse, no tanto por falta de talento, sino por una falta de conexión emocional con el momento que vive. Tal vez esta etapa no debería medirse solo en goles o minutos jugados. Es una prueba de introspección, de humildad y autocrítica, porque después de todo lo vivido, si hay algo que podría salvar a Javier, no es el físico, es la capacidad de volver a conectar con lo que lo hacía especial, su entrega, su mentalidad, su autenticidad. Pero, para reencontrarse con su esencia, primero tendría que soltar el personaje, dejar de jugar a ser influencer, gurú o celebridad y volver a lo que lo hizo grande, a ser un futbolista profesional. Y para eso no basta con quererlo, hace falta trabajo real, acompañamiento profesional y una decisión honesta de cambio. Pero aquí la pregunta que les hago es, ¿todavía
está dispuesto a hacerlo. Soy el villano en una historia mal contada. Bravo. Hay momentos en los que el talento no alcanza, en los que los títulos, los goles o la fama no bastan para sostener la grandeza, y no porque desaparezcan las cualidades, sino porque el jugador se aleja de su esencia, y eso fue lo que le ocurrió a Chicharito. No fue la edad, no fue una lesión, fue una desconexión progresiva con lo que un día lo convirtió en ídolo, su autenticidad, su entrega, su humildad, su hambre de crecer. Y cuando un jugador se desliga de esas raíces, puede terminar convertido en una caricatura de sí mismo, atrapado en una narrativa que repite, pero que ya no siente. Con ese cariño que le tiene. A mí nunca me ha dolido porque soy una persona como el yin yang de que Chivas está en otra carrera, carnal. Chivas está en otra carrera, Chivas está en otro nivel, Chivas está aunque no se gane y todo. Y todo esto nos deja una lección clara. El alto rendimiento no se sostiene solo con físico o técnica. Detrás de cada gran carrera hay momentos de duda, miedo y dolor. Y en esos momentos la contención emocional, el acompañamiento profesional, la autoconciencia son esenciales. Cuando un jugador no tiene esas herramientas o no las busca, es más fácil caer en discursos vacíos que prometen éxito sin esfuerzo, libertad sin responsabilidad, felicidad sin trabajo interno. Y la psicología del deporte no es un lujo, es una necesidad, sobre todo cuando se transita la cima, la caída o el renacimiento. Uno de los mayores errores que puede cometer un futbolista es rodearse de aduladores, de personas que validan todo, que aplauden sin cuestionar, que disfrazan las crisis con frases bonitas. Chivas necesita más al Chicharito que el Chicharito a Chivas. Este no es un fracaso del Chicharito. Este es un fracaso, un ridículo, un papelón de las Chivas. En este momento al Chicharo ni lo volteen a ver, Petra. Porque el verdadero entorno protector no es el que te dice sí a todo, es el que te confronta con honestidad, que te cuida diciéndote lo que no quieres oír, que te acompaña incluso cuando tienes que tomar decisiones dolorosas. Y ese entorno no siempre es fácil de encontrar, pero cuando no está, cuando se reemplaza por egos, intereses o influencers disfrazados de mentores, el precio puede ser muy alto. Chicharito todavía tiene una historia por escribir, pero su camino nos deja una advertencia para todos los que estamos dentro del fútbol. No hay éxito deportivo que compense la pérdida de uno mismo. Y hasta aquí el partido del día de hoy. Si te gustó el video, te hizo pensar, reflexionar, te invito a compartirlo y a dejar tu opinión en los comentarios. Darle like, suscribirte y activar la campanita para que te llegue notificación cuando subamos un nuevo video. Nos vemos en el próximo para seguir hablando de la psicología deportiva aplicada al fútbol.